verso 13. Este verso que estuvimos estudiando el domingo pasado nos revela una actitud muy digna de resaltar. Y no solamente es digna de resaltarla, sino que creo que también es digna de imitar. Porque la actitud de los marineros es una actitud en la cual nosotros tenemos que reflexionar profundamente. Porque nos vamos a dar cuenta que los marineros tuvieron compasión por el desobediente, rebelde, apático, indiferente profeta Jonás. Y en lugar de simplemente lanzarlo por el barco, los marineros empezaron a trabajar con todas sus fuerzas para que el perdido fuera salvado. Así que el mensaje de hoy se llama: luchemos porque el perdido se salve. Jonás capítulo 1, verso 13. Ya está por ahí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y vamos a leer del verso 12 para entrar en contexto. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de esta manera. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Señor y Padre, gracias por esta mañana tan gloriosa que nos has regalado. Nos sentimos, Señor, bendecidos en toda plenitud por tu presencia, y ahora te pedimos que este tiempo de la palabra, Señor, tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo, que nos dé poder, nos dé denuedo, Señor, nos dé verdad para estudiarla y que quede impresa en nuestros corazones. Gracias te doy por la obra silenciosa pero poderosa que estás haciendo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Luchemos porque el perdido se salve. Hermanos, en este texto que estamos leyendo esta mañana, estos dos versículos, hay una actitud que es digna de resaltar. Y no solo es digna de resaltarla, es digna de imitarla. Quiero esta mañana que sigamos meditando en lo que los marineros hicieron. Quiero esta mañana que sigamos pensando en esta actitud que los marineros tuvieron frente a Jonás. Y nos vamos a dar cuenta que los marineros tuvieron mucha compasión por el profeta Jonás. Y lo que me llama la atención, hermanos, es que ellos tuvieron compasión con el desobediente Jonás. Jonás, hermanos, había reconocido que era a causa de su desobediencia que estaban como estaban. A veces a nosotros no nos gusta ayudar al desobediente. Amén. ¿Sabe qué decimos con el desobediente? Él está así por desobediente. Pero yo creo que se dé cuenta esta mañana que los marineros tenían compasión por el desobediente. Bueno, Jonás dijo: agárrenme y tírenme. Hermano, lo más fácil era agarrar a Jonás y tirarlo. Sin embargo, vemos que los marineros son compasivos con el desobediente Jonás. Mire, ellos son compasivos no solo con el desobediente Jonás, sino con aquel que está dispuesto a pagar las consecuencias de sus errores. Jonás estaba dispuesto a pagar las consecuencias, pero aún así los marineros lucharon porque Jonás no se muriera. Hay gente en la calle que dice la gente en la calle, que a mí que me maten, yo soy del infierno, yo me voy con el diablo. ¿Sabe qué dice la iglesia? Ya ves, con el diablo se quiere ir, que se va con el diablo. ¿Sabe, hermano? Aunque la gente se quiere ir con el diablo, nuestro deber es luchar porque el perdido sea salvado. Jonás dijo: láncenme. Es decir, Jonás dijo: yo voy a pagar las consecuencias. Pero aunque la gente esté dispuesta a pagar las consecuencias, el deber de nosotros es trabajar fuertemente porque el perdido sea salvado. A pesar, hermanos, que Jonás había puesto en riesgo la tripulación.
Es decir, Jonás era el responsable de lo que estaba pasando. Aunque era el responsable, los marineros lucharon porque Jonás no se muriera. Aun cuando, hermanos, Jonás era el responsable, y no solo el responsable, era un tipo frío, apático, indiferente. Porque cuando los marineros clamaban a Dios, ¿qué hacía Jonás? ¿Tiene usted un pariente que se queda dormido en su casa a la hora del culto? Que no le importa la iglesia, que le vale un sorbete el evangelio. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hay que luchar fuertemente porque ese apático, ese indiferente no se vaya al infierno, sino que reciba el regalo de la vida eterna. Hay que luchar fuertemente porque ese perdido se salve. Jonás estaba dormido. A Jonás no le importaba orar, no le importaba nada. Dice la Biblia, ya lo vamos a ver, que estaba profundamente dormido. A veces nosotros con la gente apática queremos, hermanos, dejarlas como están y que se condenen. Pero yo quiero esta mañana resaltar que los marineros, a pesar que Jonás era frío, apático, indiferente, ellos remaron con todas sus fuerzas. Vea conmigo el verso 13, la primera parte. Y aquellos hombres, ¿qué hicieron aquellos hombres? Trabajaron. Diga conmigo, trabajaron. Wow, hermano, trabajaron. ¿Sabe? Estamos hablando ayer con una persona que nos va a ayudar a construir y dice esto él. Dice, el trabajo de construir es el trabajo más duro que hay. Mire, me dijo, si usted trabaja de construir, usted nunca le va a hacer mala cara a ningún otro trabajo. Estaba contando él ayer que había un señor que era cajero de un banco, pero se quedó sin trabajo. Entonces le dijo, mire fulano, él se llama Juan Carlos, mire don Juan Carlos, yo no tengo trabajo, no me da trabajo usted. Mire, le dijo Juan Carlos, yo trabajo de construir. Y usted ha sido cajero. Yo no le ofrezco aire acondicionado, no le ofrezco café cada media hora. Si usted quiere trabajar conmigo, piénselo 2 veces. Dijo, no importa, estoy necesitado, quiero trabajar. Se lo llevó a la construcción, hermanos. Mediodía aguantó el tipo, hermanos, y dándole con la piocha y dándole. Y dice Juan Carlos que lo miraba y dice, bueno, este tipo quizás es bueno porque él no me ha dicho nada en todo mediodía, ha trabajado fuerte. Lo que sucedió fue que después del almuerzo ya no llegó. Después del almuerzo ya no llegó, hermano. Digo, bueno, está bien, quizás le cayó mal el trabajo, mañana voy a buscar. Dice que el día siguiente llegó a la casa y tocó, le dijo, fulana, mire, fíjese que su esposo me llegó a ayudar ayer, yo no sé si va a ir hoy a trabajar. Dijo la esposa, ay, dijo la esposa, mire, vino al mediodía, está con una gran fiebre. Hermanos, ¿sabes? Para que el perdido se salve hay que trabajar. Y yo voy a decir algo, el trabajo más duro no es construir, el trabajo más duro es trabajar para que el perdido sea salvado. Ese es el trabajo más duro que la iglesia tiene que hacer en esta tierra, hermanos. Porque la gente está dura. Amén. La gente está dura. Por eso me llama a mí la atención que los marineros trabajaron. Y otra versión dice así, remaron con todas sus fuerzas, es decir, ellos pusieron toda su fuerza mecánica, automotriz, su fuerza humana, pero además pusieron su inteligencia, pusieron sus habilidades, todo lo hacían por una sola razón, para que Jonás no se muriera. A la iglesia de ahora en día le es más fácil lanzar al perdido para que se muera. Si es alcohólico, pues que se muere de cirrosis, con tal es un alcohólico. No, hermanos, el alcohólico tiene esperanza. El alcohólico tiene esperanza. Su esperanza se llama Jesús. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay que trabajar fuerte con ese alcohólico. Los alcohólicos llegan tarde, se roban las cosas, son mentirosos, pero hay que trabajar fuertemente con el alcohólico. Yo ya lo invité 2 veces. Ah, qué gran trabajo has hecho, hermano. Yo ya le dije,
hermano, trabaja fuertemente porque el perdido se salve. Los marineros, hermanos, remaron con toda su fuerza. ¿Y sabe qué los movía a remar? Que tenían compasión por Jonás. Compasión que el mismo Jonás no había tenido. Porque Jonás, él es responsable de lo que estaba pasando. A Jonás no le importó traer una tempestad. A Jonás no le importó orar para que la tempestad se calmara. Es decir, Jonás no tenía compasión por los marineros. Pero los marineros sí tenían compasión por Jonás. A veces la iglesia carece de compasión por el que está perdido. A veces hay más compasión en los cuerpos de bomberos. Hay más compasión en el comando de salvamento que en la misma iglesia del Señor. Por eso quiero esta mañana, decirle, hermanos, que mostremos compasión por el que está perdido, trabajando con todas nuestras fuerzas. Uy, hermano, hay más fuego en la pupusería que aquí. Voy a repetir pensando que no escucharon bien lo que dije. Yo quiero animarles esta mañana a mostrar compasión por el perdido y yendo a evangelizar con todas nuestras fuerzas. Ok, estaba un poco sordo, tenía una cera espiritual. ¿Cómo la iglesia debe mostrar compasión? ¿Cómo la iglesia muestra compasión por el perdido? Y yendo a evangelizar con todas sus fuerzas. Manifestamos compasión cuando nosotros vamos donde las personas que están perdidas. ¿A dónde mandó Dios a Jonás? ¿A dónde lo mandó? A ver si alguien se acuerda a dónde lo mandó. Ok. Y Nínive era una gran ciudad que estaba totalmente en tinieblas. Si usted ve, hermanos, el capítulo 4, verso 11 de Jonás, se va a dar cuenta que la ciudad que Dios mandó a Jonás era una ciudad totalmente perdida. Vea lo que dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ¿cuántos? 120,000 personas. ¿Cómo eran estas personas? Que no saben. Oiga eso, no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y además hay muchos animales. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que la iglesia muestra compasión cuando va a evangelizar con todas sus fuerzas a aquellas personas que están perdidas. Hay gente que está en tinieblas espirituales y necesitamos llevarles la luz del evangelio. Hay gente, hermanos, que no sabe discernir entre las religiones, entre las sectas. Hay una confusión tremenda, hermanos. En las calles de San Salvador hay confusión, pero nosotros tenemos la luz verdadera, y la luz verdadera se llama Cristo. Él trae luz y vida eterna a aquel que es alumbrado con la palabra del Señor. Él trae luz y vida eterna. Tenemos que ir a alumbrar a esas personas. Tenemos que compartir el mensaje con alguien, en la oficina, en el bus, en el trabajo, donde sea. Tú necesitas evangelizar con todas tus fuerzas. Debemos de interesarnos por esta gente como Nínive. Debemos de levantarnos. Es decir, cuando nosotros salimos de la comodidad por el perdido, entonces manifestamos compasión. Por eso Dios le dijo a Jonás: levántate. El culto pasado lo levanté, ¿se acuerda? Espero que no se le haya olvidado. Si se le ha olvidado, lo vuelve a levantar. Mostramos compasión cuando salimos de la comodidad. Jonás representa a Israel. Y la actitud de Jonás de no ir a Nínive solo es el reflejo de lo que Israel estaba viviendo. Israel estaba acomodado en su templo, en sus sacrificios, en sus liturgias, y no querían ser lo que Dios estableció que fueran. Porque lo que Dios estableció que Israel fuera era una nación que evangelizara a las demás naciones.
Y como Israel no ha hecho eso todavía, entonces Dios levantó a la iglesia para que la iglesia sea el pueblo, el linaje escogido, el real sacerdocio que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros somos el pueblo que Dios ha escogido para evangelizar a las demás personas. Curiosamente, las sectas evangelizan más que la iglesia verdadera. Y eso se lo demuestra, hermanos, que debemos demostrar compasión saliendo de la comodidad. Muchos de ustedes están muy cómodos en su evangelio. Por eso es bueno venir a su iglesia local. Eso es muy bueno venir a su iglesia local, porque en su iglesia local Dios le va a decir a usted lo que usted necesita oír. No como en YouTube, que usted pone lo que quiere oír, lo cual no es malo tampoco. Pero aquí no me puede cambiar de canal. Lo que más que puede hacer es levantarse e irse, pero va a necesitar mucho valor para hacer eso. Bueno, ¿sabe? Mucha gente está muy cómoda en su evangelio y no quieren dar más, no quieren hacer nada. Quiero decirte algo: muestra compasión levantándote e ir a buscar a los perdidos. Dios le dijo a Jonás: levántate y ve. O sea, no solo se trata, hermanos, de un impulso, nos habla de ir donde las personas necesitan escuchar. Por ejemplo, hay lugares como las cárceles que nosotros no hemos logrado llegar ahí todavía. Aquí hay una Bartolina aquí cerca, no hemos logrado tener gente para ir a Bartolina. Antes va la gente a evangelizar, pero estamos gente que os diga: pastor, yo quiero ir a Bartolinas. Ahí está nomás la Bartolina. O sea, no espere usted estar adentro para evangelizar allá adentro, porque Dios podría hacerlo para que usted vaya a evangelizar. Bueno, hay lugares donde hay que ir. Los hermanos de sembradores están yendo a las comunidades, pero como solo es un grupo, no pueden ir a más comunidades. Necesitamos, hermanos, nosotros levantarnos de la comunidad e ir. Por eso están las células, porque nosotros ya nos cansamos de que la gente venga. Y no, la iglesia tiene que ir. La Biblia dice: ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Si la gente no viene al templo, pues la iglesia irá a donde ellos están. Tenemos que ir allá. La iglesia de hoy en día no puede quedarse a esperar, hermano. Yo como pastor no me voy a quedar a esperar que usted se digne a invitar a alguien. No, hermanos. Traiga invitados, gloria a Dios por eso. Pero la iglesia tiene que hacer más que traer invitados. La iglesia tiene que ir donde está el necesitado y decirle que hay esperanza para su vida, y que esa esperanza se llama Cristo Jesús. Hay que ir allá y decírselos. Amén. Hay que ir allá. Por eso, hermanos, hemos implementado el tema de células, porque yo me cansé. ¿Cuántos trajeron? Y todas las caras ahí todas acomodadas. Yo nadie, vos nadie. Ay, hermano, no hay nadie hoy. Bueno, por lo menos venimos nosotros. Yo me cansé de eso. Yo no quiero una iglesia acomodada. Yo quiero una iglesia que sea la luz del mundo y la sal de la tierra. Esa es la iglesia que Cristo también quiere. Ahora, si usted no quiere, brother, no hay problema, pero yo sí quiero, y me voy a levantar a trabajar con los que quieran trabajar. Porque yo no voy a pasar vergüenza. A ver, ¿cuántos trajeron hoy? 500 personas, no traen a nadie. Bueno, hermano, la gente está dura, por eso no viene. Creo que la dura es la iglesia, que no va. Se ha fijado que hay gente que usted le pregunta, le dice: mire, ¿ya hizo esto? No me lo han mandado, dice. Y usted le pregunta: ¿y ya preguntó? Ah, no, eso no lo he hecho. Hello. Hermano, ¿ya hizo esto? No me han llamado. ¿Y usted ya llamó? Ah, no. Bueno, cuando no lo llamen, llame usted. Mire, para las cosas malas, cuando usted andaba de novio, ¿cómo le dio persecución a esa pobre fulana? Le dio persecución peor que el GRP, hermano. Le la taloneó, hermano, hasta que cayó en su sartén. ¿A cuántas hermanas las talonearon? Una, solo usted la talonearon. ¿Quién más? ¿Usted le dio persecución también? Yo me fijaron que ese tipo andaba atrás de usted. Increíble. ¿Quién más?
Yo taloneé a mi esposa. Ella me cortaba. Ayer estábamos hablando con una hermana de la iglesia, porque estaba decepcionada la hermana de su noviazgo. Y le digo yo, y mi esposa, hermana, le dice, no se preocupe por eso, así es el noviazgo. Yo corté a Giovanni un montón de veces, mi esposa me cortaba, ya no ando con vos, me decía, está bueno, le decía yo. No, es que ya no andamos, sí, dame un beso, vení para acá, hombre. No, es que ya no andamos, me lo contás mañana, le decía yo. Pregúntale a Yesenia, recortó, hermano. No me importó que me cortara, yo siempre estaba ahí, todas las noches, hermano, aquí estoy, vengo a comer, vengo a hablar con vos. Me cortó, como no tenía idea, me cortó muchas veces. Pero yo, hermano, ahí siempre, tenaz, firme en la fe. Me corta. Pregúntele a ella. Me decía, es que no entendés, ya no ando con vos. Le decía, eso es lo que decís vos. Le decía, pero yo creo que ando con vos todavía. Hoy, 12 años de casado, 3 hijos, hermano. Y nos acordamos de eso. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué necesita con el evangelio? Ser insistente. La palabra de Dios no volverá vacía. Dará su fruto en su tiempo. Amén. Tienes que trabajar. Es que yo le invito y dice que no. Vuelve a invitarlo. Vuelva a evangelizarlo. Vuelva a hablar. Vuelva a whatsappearlo. Vuelva a facebookearlo. Haga algo. Trabaje fuertemente. Y la iglesia puede trabajar fuertemente y yendo a ganar almas donde están los perdidos. Ahora, el mensaje, hermanos, debe ser un mensaje donde tú le digas a ellos que, y les hables más bien del pecado. El mensaje que Dios mandó predicar a Jonás traía una referencia al pecado. Creo que veamos esto en el capítulo 1, por favor, donde Dios le dice, pregona contra ellos porque su maldad ha subido hasta mi presencia. Veamos el verso capítulo 1, por favor. Jonás capítulo 1 y veamos, hermanos, donde dice el verso 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido. ¿Qué ha subido? Ok, cuando vayamos a evangelizar con todas las fuerzas, hermanos, uno de los elementos que no debe faltar en el mensaje es hablar del pecado. No ande hablando, hermano. No entre así, mire. Y usted ya recibe a Cristo. Ya de entrada usted está cerrando las puertas. Un elemento del que hay que hablar es del pecado. ¿Cómo? Muy fácil. ¿Me permite usted un momento para hablarle? Ah, sí. Usted sabe que un día todos vamos a morir. Ah, sí, todos vamos a morir. Claro que sí, de la muerte somos. ¿Sabe cuál es el problema de morirse? Primer elemento. Todos somos pecadores. No empiece por otro lado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si algo caracteriza a todo el ser humano es que todos somos pecadores. Por eso el mensaje que hay que predicar con todas las fuerzas es recordarle a la gente que es pecadora. Hay gente, hermanos, que dice, no, si yo hago bien a la gente, yo hago lo que puedo, soy buena persona. Pero pregúntele, ¿usted se cree un pecador? ¿Usted ha pecado alguna vez? Ah, pues sí, una cosa chiquita, no. ¿Ha pecado alguna vez o no ha pecado? Sí, bueno, ese es un gran problema. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En segundo lugar, hábleles del juicio de Dios. Mire conmigo el capítulo 3, verso 4. Háblele del juicio que tiene el pecador. Capítulo 3, verso 4. Ese es el mensaje que Jonás tenía que predicar. Jonás 3, 4. ¿Ya está ahí? Algunos dicen amén y no han visto sus Biblias, hermano. Hermano, quiero decirle, esa pantalla es para los que no traen Biblia. Y espero que usted no sea de ellos, si usted dice que es cristiano. Esa pantalla es para el que no trae. Usted tiene que bojear la Biblia y verla, hermano, moverse. Ok, Jonás, vamos a ver. Hermano, ¿tú tienes Jonás, hermano? ¿Jonás ya lo tiene? ¿Usted? Quiero ver. Abra su Biblia, hermano. Abran sus Biblias, quiero ver sus Biblias. Hermano, no me des secciones. Tú no trajiste, perfecto. Tú no tienes, ahí está la Biblia tuya. A ver. Ok. No me des secciones, hermanos. Hay más fuego en el salón del reino que en la casa de Dios. ¿Su Biblia, hermana?
Consígase una Biblia, hermana, por favor, tiene que traerla. Es la casa de Dios, hay que aprender la palabra de Dios. Para que nadie nos engañe, hay que ver la palabra de Dios. A ver, despiérteme el hermano. Hermano Barquero. Bueno, ahí déjelo. Biblias. Mano su Biblia. Está compartiendo con su esposa, está bien. Presupuesten más adelante comprarse una Biblia para cada uno. A ver, hermano, tu Biblia. Hermana. ¿Tu Biblia? Sí, hermana, tú. ¿Tú qué me estás haciendo así? Hermana Carlita, pues. Su Biblia, hermana. ¿No trajo Biblia? Ok. Su Biblia, hermano. Como cabeza de hogar anda la Biblia, excelente. Allá atrás, la última fila. Hermana Helen. A ver, la hija de la hermana Helen. Su Biblia. Hermana. Bueno, la próxima quiero con Biblia hoy. Tienes que ver lo que la Biblia dice. Por ahí empecemos. Conociendo la palabra del Señor. Tienes que hablar del juicio de Dios. Mire conmigo el verso 4. Véalo en su Biblia. Voy a verlo también en mi Biblia porque hasta yo me acomodo con esa pantalla. ¿Qué dice el capítulo 3, verso 4? Ahí está, ya ve, ya despertaron todos. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, he aquí a 40 días, Nínive será, ¿qué? ¿Cuál es el segundo elemento? Primero es el pecado que todos tenemos. El segundo elemento es el juicio a causa del pecado. Hay un juicio, hermano. Mire, aunque yo me callara, aunque yo digo, hermano, yo no voy a predicar, el juicio sigue estando vigente. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gente tiene que saber que hay un juicio. Ahora, pero tienes también que saber que hay una gracia. Vea conmigo el verso 4 siempre, pero ve la última parte. De aquí a 40 días, ¿qué dice? ¿Por qué no la destruyó ya, pues? ¿Sabe por qué? Porque el mensaje, hay que hablar del pecado, hay que hablar del juicio, pero hay que hablar de la gracia. Porque hay gente que le da el pecado, le da el juicio, y son unos pecadores desgraciados, y van para el infierno. Pero ¿dónde está la gracia? ¿Sabe qué dijo Jonás? De aquí a 40 días. ¿Qué son esos 40 días? ¿Por qué no se lo acabó ya? ¿Por qué no se lo acabó ya? Pues ya. No, hermano. Porque Dios es un Dios que te habla de tu pecado, te habla del juicio, pero también te habla de la gracia. Mientras hay vida, hay esperanza para ti. Hay salvación para el perdido, hay salvación para el pecador, porque estamos en esos 40 días de la gracia de Dios. Hay gente que tiene miedo a hablar de la gracia. No, pues tú no hables de la gracia, que la gente es una desgracia. No hable de la gracia. Yo hablo de la gracia. Somos salvos por la gracia. Habla del pecado, habla del juicio por el pecado y habla de la gracia de Dios. La Biblia dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando justificados por su sangre, seremos salvos del día de la ira. Tienes que hablar de la gracia, hermanos. La obra de evangelizar no se puede hacer bajo la ley, sino bajo la gracia. La gente tiene que saber que hay esperanza para ellos. Y le digo una cosa, hermanos, le digo una cosa muy bonita. Al menos bonita para mí. Aunque la iglesia crea que no hay esperanza para el perdido, no importa que tú no lo creas, sigue habiendo esperanza para el perdido. Porque la gente religiosa cree que solo ellos son salvos y que nadie más puede salvarse. Jonás era uno de ellos. Pero mira, hermanos, la gente se arrepiente. Vea conmigo el capítulo 3, verso del 4 en adelante. Vea el verso 5. Veamos por favor el verso 5 en la Biblia. Deje la pantalla para el que no trajo Biblia. ¿Qué dice? Y los hombres de Nínive, ¿qué dice? Creyeron a Dios. ¿Cómo hay que ir a predicar? Creyendo que la gente va a creer en Dios. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio, del mayor hasta el menor de ellos.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. E hizo proclamar proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, boyas y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse en cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno en su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Sabe, hermanos? ¿Sabe? Voy a terminar con esto porque esto tiene mucho picante. Este último verso tiene mucho picante. Wow, hermano. Ni Israel con todos sus profetas se habían arrepentido como los ninivitas. ¿Sabe por qué la iglesia no cree que la gente se va a arrepentir? Porque ellos mismos, estando en la iglesia, no se han arrepentido. Y como ellos viven una farsa, creen que esto es una farsa. Pero si tú vivieras arrepentido, estarías confiado que el otro también puede arrepentirse. ¿Sabes por qué la gente no quiere ir a evangelizar? No es que la gente está dura. El que está duro realmente eres tú. Como tú no has efectuado un cambio genuino del poder de Dios, tú crees que esto es mentira. Ni Israel con todos sus profetas se arrepentían al mensaje que los profetas predicaban continuamente. Pero Nínive, con un solo mensaje, se arrepintió. ¿Sabes? Por eso Jesús dijo: en aquel día será más tolerable el castigo para los ninivitas que para ustedes. Porque Nínive escuchó un solo mensaje, se arrepintió. ¿Cuántos has escuchado tú? ¿Cuántos he escuchado yo? Somos como Israel a veces, encerrados en nuestro templo con nuestras liturgias y con nuestra desobediencia, con nuestra apatía, con nuestra indiferencia, igual que Jonás. Vayamos con todas las fuerzas, creyendo que Dios hará la obra en el perdido y que el perdido le va a creer a Dios y se va a arrepentir de su pecado. Mostremos compasión, hermanos, anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Démosle un fuerte aplauso al Señor.